Del idioma británico que había antes de la invasión romana quedan palabras como basket, cesta, pero otros tan importantes como dad, papá, y el verbo to be, ser, estar. Aunque se puede suponer que la influencia del latín en el inglés vino con los romanos, de hecho, la mayoría de las palabras entraron mucho más tarde. El primer paso grande hacia el idioma mundial que disfrutamos hoy fue la llegada de tribus germánicas del norte de la actual Alemania y sur de Dinamarca. Los angles que dieron el nombre de Inglaterra, los sajones y los jutes, colonizando por comercio y alguna que otra pelea instalaron su idioma y empujó el idioma autóctono hacia Escocia, Irlanda y Gales, los países celtas, de idiomas gaélicos. Obviamente quedó restos de ese idioma, pero la influencia anglosajón en lo que conocemos ahora como inglés es enorme. Nuestras queridas preposiciones, los modales, las preguntas, entre muchísimas más. De hecho, este idioma anglosajón se parece bastante al frisian que se habla en zonas del noreste de Holanda. Un par de siglos más tarde vinieron los vikingos, quemando pueblos, raptando mujeres y decapitando a sus víctimas para llenar el armario de vasos. No solo destruyeron, con ellos trajeron sus prioridades y preocupaciones. La fecha clave en la historia conocida por cada niño es en 1066, la última invasión hostil de Inglaterra por los normandos. Aunque Inglaterra como país nunca había existido, entonces técnicamente podemos decir que nunca ha sido invadida con éxito. Además, fueron tramposos porque el rey estaba peleando con los vikingos en el norte cuando invadieron. Los normandos, hombres del norte, con ancestros vikingos, hablaban un dialecto de francés antiguo mezclado con palabras nórdicas, algunas que ya existían en el inglés. Se instalaron como los dueños de la tierra y esa separación entre señor y siervo. El campesino, hablando el idioma nativo, criaba a sus animales. Y el conde nombraba la carne con su francés antiguo. En esa época nadie hubiera apostado una moneda de oro por el futuro de un idioma hablado solo por los campesinos de una tierra conquistada. El inglés vivía sus horas más bajas. Para nuevos inventos, muchas palabras fueron creadas adaptando o fusionando palabras de latín o griego. Oxygen, nuclear, biology. Otros fueron la fusión de dos palabras en inglés. Steamship, airplane, horsepower, typewriter, railway, submarine. Inglaterra, desde 1707, el Reino Unido empezó a colonizar varias islas del Caribe desde el año 1600 y luego poco a poco iba extendiéndose por Norteamérica, tanto por tratado como por uso de armas. Al final de ese mismo siglo, los ingleses y holandeses cesaron un periodo de hostilidades y antagonismo colonial en un acuerdo. Para los Países Bajos, el comercio de las especies, Indonesia, y para los ingleses, los textiles, la India, para sus fábricas en Manchester y Lancashire. Fue un tratado con un inmenso impacto histórico, tanto en lo que nos concierne en este artículo como el desarrollo de la historia en general. Aunque quedó mucho conflicto aún con otra potencia, Francia, al igual de la Guerra de 7 años que ocurrió en el año 1763. Inglaterra efectivamente tuvo el monopolio sobre Norteamérica y la India, exceptuando en el este de Canadá, donde se respetaron las zonas francófonos. Estos territorios, con una influencia económica y cultural enorme en el día de hoy, pasaron a ser anglófonos
incluso con la pérdida de las colonias de Norteamérica en 1783. Gran Bretaña pasó la batuta a sus antiguas colonias y en términos de poder económico y por lo tanto cultural y también lingüístico. Pero no fue tráfico de un solo sentido. El inglés quedó muy marcado por los idiomas que encontró. Vamos a mirar los diferentes territorios y las palabras que inducieron. En Norteamérica, tomato, wigwam, mouse, igloo, parka, tobogán, kayak. Además, los colonos americanos quedaron con el uso de muchas palabras que desaparecieron o cambiaron de significado. Se estima que unas 4.000 palabras se usan de diferente manera en los Estados Unidos y el Reino Unido. Caribe. Estas son algunas palabras: barbecue, savvy, nitty-gritty, hammock, huracán, sabana, canoe, animal, potato, tobacco, maíz. Muchas de las palabras del Caribe pasaron primero al francés y el español. Estas son algunas palabras en hindi: Brighty, reino, es decir, Reino Unido; shampoo, bungalow, cash, pijamas, gongo, pundit, cushy. Se usa actualmente bastante por easy, pero es más coloquial. En Australia y Nueva Zelanda, woodgie, boomerang, nugget, gay, común, coloquial, British English, very direct, Kimi, koala, wallaby. En África, zombie, trek, de los descendientes de los holandeses. En Sudáfrica, los boers, ebony, banana, safari, chemistry. Ireland, slogan, grave, oligan, smithers, whisky, agua de vida. Otros países no fueron colonias. No obstante, ese periodo de expansión implicaba mucho más apertura a otras culturas y lenguas. Sauna, Finlandia; karaoke, daikon, Japón; sail, tía, China; huracán, fiesta; vainilla, España; balcony, graffiti, Italia; cruise, cookie; iceberg, strangler, Holanda; breeze, mosquito, tank, Portugal. ¿Qué ocurrió después para que el inglés alcanzara su liderazgo mundial? En el siglo XX, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de reconstrucción de Europa, Estados Unidos se convirtió en la mayor potencia mundial. Las empresas actuaron como transmisores del idioma en todo el mundo, con el lenguaje principal de los negocios y mercados. A través del cine, la televisión y la música, Estados Unidos se convirtió en una cultura mundial. Tuvo un nuevo canal de colonización idiomática con el nacimiento del Internet y de las nuevas tecnologías que alcanzaron el uso del inglés. El uso del inglés como lengua intercultural en la globalización. La globalización es el proceso histórico integrado mundial en los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos y sociales, que convirtió el mundo en un lugar cada vez más interactivo. Las relaciones entre la globalización y su influencia enfrenta en el idioma inglés ha sido un tema de debate por varios años. Las ventajas de esta lengua como herramienta de comunicación entre diferentes países son importantes para algunas personas. El inglés es solo un idioma, mientras que para otras personas ese idioma está altamente relacionada con la globalización y el poder entre culturas, ya que es considerada una lengua franca. Debido a esto, las personas están constantemente rodeadas de frases y palabras en inglés, y la enseñanza de este idioma ha sido afectada de manera que se puede considerar que existen más hablantes no nativos de inglés que hablantes nativos. Se puede decir que la globalización afecta positivamente el uso del inglés. Esta abrió puertas a creencias, ideas nuevas, culturas, pero también ha facilitado la consideración del idioma inglés como una lengua global. Un aspecto importante que favoreció el uso del inglés como lengua franca es el turismo.